¿Qué tal estás? Soy Ferran Gómez, copywriter de Respuesta Directa, y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal Club de Copywriting. Hoy quiero hablarte de qué son las objeciones a la compra y cómo rebatirlas en tus textos de ventas. Podremos definir una objeción como una excusa mental que el cliente se pone a sí mismo para no realizar una compra y que no siempre se verbaliza. Esto último es muy importante, porque debemos saber cuál es el motivo por el cual no lo ve claro, no quiere comprar este producto. Pero esto, bueno, que podría ser más o menos una definición estándar, no muestra, desde mi punto de vista, lo que realmente es una objeción. Y una objeción, en realidad, no es una negativa. Es decir, no significa que tu cliente no está interesado en absoluto en tu producto, que no hay ninguna posibilidad de que lo compre. Significa que al cliente le falta información. Porque como veremos, cualquier objeción a la compra se puede rebatir con datos, con información, con argumentos. Y ese va a ser tu trabajo. ¿Cómo anticiparse a las objeciones? Bueno, evidentemente es fundamental que realices una buena investigación de tu cliente ideal, de tu producto, de la competencia, de la industria. Con esa investigación, sabiendo por qué hay gente que prefiere un producto de la competencia al tuyo, es decir, algo habrán visto en el tuyo que no consideran lo suficientemente bueno y por eso se han decantado por el de la competencia. Pues debes intentar averiguar eso. Entrevista a posibles consumidores. Lee las reviews de tus productos o de productos similares. ¿Qué es lo que les gusta de ellos? La gente que te deja comentarios negativos a tu producto o tu servicio, ¿qué es lo que no le gusta? Y que sin embargo sí han encontrado en otros. Pues tienes que anticiparte a todo eso. Y una vez tengas un listado de posibles objeciones que has visto que existen, algunas se producirán, las verás con más frecuencia, otras no tanto, pero bueno, mi consejo es que hagas un listado con todas ellas, empezando por las que aparecen con más frecuencia, porque en esas vas a tener que trabajar más, pero intenta no dejarte ninguna. Ejemplos de objeciones, pues es muy caro. Piensa una cosa, la clave de la venta es que el comprador considera que el valor que está recibiendo es muy superior al dinero que va a pagar a cambio de ese producto o servicio. Esa es la regla fundamental de la venta. El motivo por el cual las personas compran. Compran fácilmente cuando consideran que salen ganando con ese cambio de dinero por producto o servicio. Entonces, si un cliente te piensa, o un posible cliente piensa que tu producto es caro o muy caro, significa que no es consciente de todo el valor de ese producto, de todo lo que ese producto o servicio puede hacer por él, de todos los beneficios que tiene. Pues entonces, como te decía antes, este es un ejemplo de cómo una objeción es en realidad una falta de información y la puedes rebatir ofreciendo esa información que necesita. Aquí, en esta diapositiva, tienes algunas objeciones más, pues pueden ser más o menos habituales, y cómo rebatirlas. Debes tener una cosa muy clara.
un texto de ventas no es como una presentación o como una negociación en casa del cliente o en su oficina. Porque falta un elemento fundamental y clave para el cierre de una venta, y es la interacción con la otra persona. En una presentación de ventas, como decía, pues en casa del cliente o en su despacho, a medida que vas hablando, que vas exponiendo los beneficios de tu producto, puedes fijarte en el lenguaje no verbal de tu interlocutor y darte cuenta si no pone gesto raro cuando estás explicando algo, quizás que no lo entiende, quizás que no se lo cree. Bueno, pues ya con esa información tú aprovechas y pues a lo mejor explicas con más detalle ese apartado o te lo apuntas. Y cuando acabes la presentación le preguntas específicamente sobre eso, o lo haces al momento, cuando acabas de explicar ese punto en concreto, bueno, pues le preguntas si tiene alguna duda al respecto o hay algo que no ve claro. Sin embargo, en un texto de ventas no puedes hacer eso. No hay interacción, y eso es un hándicap muy importante que debes tener en cuenta. Porque nadie te va a preguntar las dudas que le han surgido después de leer tu página de ventas. O las posibles objeciones. Nadie te va a decir, uy, yo lo compraría, pero es que no lo vas a saber. Por lo tanto, la clave es que te anticipes. El copywriter debe adelantarse a todas esas posibles objeciones y rebatirlas antes de que aparezcan en la cabeza del lector. Esta es la clave. Esta es la clave. Porque tú no sabes cuándo le va a surgir una de esas dudas o qué duda le va a surgir a cada lector. Puede que más de una a cada uno. Por lo tanto, tu deber es haber hecho esa investigación, ese listado de objeciones y los argumentos con los que vas a rebatirlas todas. Y no te vas a esperar a que salgan porque no sabes si van a salir o no. Tienes que anticiparte y ofrecer todos esos argumentos que rebaten todas esas objeciones de forma sutil a lo largo de tu texto. De forma sutil y de forma persistente. No vale con decir, no, esto ya lo he explicado en la tercera línea. No, pues lo vuelves a explicar. Si es importante, lo vuelves a explicar. Y además pienso una cosa, que para rebatir objeciones no necesitas escribir texto de relleno que no sirve para nada. Normalmente las objeciones se rebaten con argumentos de venta, o sea, diciendo cosas positivas, beneficios, ventajas de tu producto. Con lo cual es estupendo, porque matas dos pájaros de un tiro. Rebates objeciones al mismo tiempo que incentivas, predispones a la compra. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que en el copywriting en español se suele utilizar demasiado frecuentemente un recurso que no es bueno para rebatir objeciones. Es un sistema que utiliza, bueno, y lo vas a poder comprobar tú mismo, se utiliza en la mayoría, inmensa mayoría, diría yo, por ejemplo, de páginas de ventas, a todos los niveles, desde gente que empieza hasta pues, los que se supone que son los grandes expertos en copywriting en español. Y es un sistema, es un recurso que, en mi opinión, deja en mal lugar a la persona que lo utiliza. Y ese recurso es la sección de preguntas frecuentes, o FAQ. ¿Por qué las preguntas frecuentes no son un buen sistema para rebatir objeciones? Bueno, para empezar, esta sección se suele incluir una vez se ha presentado la oferta. Se ha presentado la oferta, se añade este bloque de lectura, que es la sección de preguntas frecuentes, y luego al final se recuerda la oferta. Y en principio pues ahí ya acaba la página de ventas.
Claro, ¿cuál es el problema de esto? Pues que no te has anticipado a las objeciones. O sea, tu idea es, cuando utilizas esto, es que el lector va a llegar al final del texto cargado de dudas y cargado de objeciones, y va a llegar ahí, lo va a leer todo y milagrosamente se las vas a resolver todas y va a comprar. Esto puede pasar, esto en algún caso puede pasar, pero el problema es que no sabes cuántos lectores has perdido por el camino, por culpa de no anticiparte a estas objeciones. Y te aseguro que se pierden muchos, porque la gente, cuando no ve algo claro, la gente tiene cosas mejores que leer páginas de ventas de 3.000 o 4.000 palabras. Tiene cosas mejores en su día a día que hacer. Por lo tanto, si empieza a leer porque le puede interesar el tema, pero se va cargando de dudas, de objeciones, que no se las ataca con dureza, con firmeza a lo largo del texto, pues va a llegar un momento en que va a decir, bueno, esto no es para mí, y fuera, y va a dejar de leer. Y de este modo lo que significa es que has perdido un cliente potencial. Por lo tanto, esperarte prácticamente al final de un texto de ventas, de una página de ventas, para rebatir esos argumentos, esas objeciones, perdón, pues no es buena idea. Y sobre todo porque a lo largo del texto, como mucho, puedes haber hablado superficialmente de alguno de estos temas. Porque es muy cómodo pensar, no, bueno, es igual, no hace falta que me esfuerce, porque desarrollar estos argumentos, como te decía, de forma sutil, de forma constante, desde el título, el lead, el cuerpo de la página de ventas, es difícil, es que no es fácil. Es mucho más fácil poner un pegote ahí al final que se titule Preguntas frecuentes y empiezas pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Lo difícil es integrar toda esa información de forma sutil en la página de ventas, sin que se note. Y sobre todo, pues, con esa idea de anticiparse, de no permitir... O sea, bueno, la duda le puede llegar, pero al menos cuando le llegue la duda, que tenga ahí un arsenal de argumentos para rechazarla. No dejar que se vaya cargando de dudas y cruzar los dedos para que llegue al final del texto y lea esa sección de preguntas frecuentes. ¿Podría haber alguna excepción? Es decir, algún caso donde pueda estar bien utilizar esta sección. Bueno, claro, aquí el tema sería... Sí, la respuesta podría ser que sí, si en la página de ventas ya se han rebatido esas objeciones. Se han rebatido perfectamente, por adelantado, ha habido esa anticipación. Y al final, si quieres, haces una especie de resumen, una especie de recapitulación de los puntos más importantes. Bueno, podría ser, a modo de pues bullets con beneficios, o como se suele hacer también, de recopilación, repetición de la oferta. Por tan solo, y pones el precio, te vas a llevar todo esto. Y hablas de lo que, bueno, de qué se compone el producto o servicio, los bonus, los regalos, lo que sea, privilegios especiales, bueno, todo lo que añadas dentro de la oferta. Pero, bueno, también la pregunta es, si lo has explicado antes, ¿por qué podrías querer resumirlo? Bueno, puede ser, pero claro, no estamos hablando, y como te decía, esto lo puedes comprobar tú mismo, no estamos hablando de pequeñas secciones a modo de bullets con la información más importante, sino que hablamos de secciones de varias páginas enteras, con estas preguntas frecuentes. Y bueno, para concluir, te muestro un ejemplo.
Esto es de una sección de preguntas frecuentes de la página de ventas de un curso de uno de los mayores referentes del copywriting en español. Entonces, bueno, pues como ves, es una sección que con su título Preguntas frecuentes, y además en desplegable. Es decir, que esto es peor aún porque si ya estás poniendo así un pegote, una sección un poco rara, si además obligas al lector a que tenga que estar entrando y desplegando cada uno de estos puntos para saber qué es o qué es lo que hay ahí dentro. Es decir, no te ofrezco de un vistazo la solución a tus dudas. No, te hago que entres a desplegarlo y a leerlo, ¿no? O sea, es lo más antinatural que hay, ¿no? O sea, si hay una forma de cortar el ritmo de lectura, por decirlo de algún modo, si has conseguido captar y meter a tu lector en tu página de ventas, pues así lo despiertas, lo que haces es despertarlo de una bofetada, ¿no? Y bueno, y también quería poneros este ejemplo concreto porque en la parte inferior se puede leer un CTA muy mal redactado, en infinitivo, que como ya sabrás, no tienes que escribir los CTAs en infinitivo. Y más con esta mezcla rara, conseguir por 59 euros al 80% de descuento. Bueno, pues esto es un ejemplo de CTA mal redactado. O sea que ya es el colofón a una página de ventas. Bueno, y el tema es, ya, pero sí, es verdad, se utiliza esto, pero la gente vende igual. Y algunos incluso venden mucho. Sí, es que lo que hay que tener claro, y esto hay gente que no lo acaba de ver, es que con un mal copywriting puedes vender. Y puedes vender mucho. ¿Y cómo es eso posible? Pues porque el copywriting no es la parte más importante en el éxito de ventas de una campaña de marketing. El copywriting, si lo comparamos con la lista y si lo comparamos con la oferta, tiene un peso muchísimo más reducido. No tiene tanta importancia. Y además hay otros factores, sobre todo cuando se dice, no, pero a pesar de que tal persona, vale, pues lo que tú digas, no lo hace bien, pero vende. Claro, es que aparte de eso hay otros factores, que es el factor de la fama, del celebrity, ¿no? Lo que más vende es ser famoso. Y el ejemplo es, pues bueno, como las grandes marcas se pelean porque, pues, o sea, George Clooney, Rafa Nadal, personas de fama mundial vendan sus productos. Da igual que sea, a ver, me cae genial y es una persona estupenda y un gran deportista, pero Rafa Nadal no es el vendedor más elocuente del mundo ante una cámara. Pues da igual, ¿qué más da? Es Rafa Nadal. Te venda lo que te venda seguros, te venda relojes, o te venda coches, lo va a vender como churros. ¿Por qué? Porque es famoso. Entonces, una cosa no quita la otra. Una página de ventas mal escrita, con errores de este tipo y peores, puede vender. Esto lo único que significa es que si no se cometieran esos errores, las ventas aumentarían aún más. O sea que un mal copywriting y un mal copywriter pueden participar en una campaña que venda mucho. Pero eso solo significa que si en vez de un mal copywriter esa campaña los textos los hubiera escrito un buen copywriter, hubiera vendido muchísimo más. Esa es la diferencia. Bueno, pues así a modo de resumen, las objeciones no son una negativa a la compra.
es una señal de que falta información. Por lo tanto, como en un texto no vas a poder interactuar con tu cliente, debes anticiparte a las objeciones. A raíz de la investigación que realices del producto, de tu cliente, de la competencia, del buyer persona, a raíz de ese estudio debes extraer cuáles son las objeciones más habituales. Y junto a esa lista, tener otra lista de argumentos que rebaten cada una de esas objeciones. Cuantos más argumentos, mejor. Y esos argumentos los debes desarrollar con sutileza a lo largo de la carta de ventas. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque lo más importante es que cuando a tu cliente, cuando a ese lector le asalte una duda, tú ya le hayas proporcionado los argumentos para que él mismo la rebata, para que él mismo se dé cuenta que eso en realidad no es un problema, o que esa duda que le ha saltado es falsa, no tiene motivos, no tiene fundamentos. Bueno, pues espero que te haya parecido interesante este vídeo. Déjame tus comentarios, que estaré encantado de responderlos. Y nada, solo me queda agradecerte tu atención y decirte que nos vemos en el próximo vídeo.